Bienvenidos a una nueva transmisión del Departamento de Comunicaciones de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur. Somos la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur, dirigida por nuestro pastor Jaime Acevedo Cancino y nuestra pastora Ruth Arcos Torres. Nuestro templo matriz está ubicado en la calle 13 Sur, entre 7 y 8 Oriente, número 35 en la ciudad de Talca. Nuestros cultos generales se realizan los días martes y jueves a las 20 horas y domingos a las 18 horas. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube, buscándonos como IMPCH Talca Sur. Deseamos que en esta transmisión bendiga grandemente su vida mediante la palabra de Dios y los cánticos entonados por los coros unidos de nuestra iglesia. Departamento de Comunicaciones Talca Sur, compartiendo bendiciones. Mis amados hermanos, hermanas, les saludo en el amor del Señor. Y quiero agradecer antes que todo al Señor porque me concede una nueva oportunidad de estar frente a ustedes por intermedio de estas redes sociales. Agradezco al Señor porque, como bien saben ustedes, nuestra enseñanza es que domingo tras domingo compartamos la escuela dominical. Y bien, en este tiempo que no nos hemos podido reunir, estamos en una nueva modalidad, por nuestra modalidad de poder congregarnos en la escuela dominical es a través, ¿cierto?, de videollamadas, de este trabajo que estamos realizando junto a mi hermano Juan Arcos, de poder preparar temas y ir compartiéndolos con ustedes los días domingos. Entonces tengo la bendición nuevamente de poder estar frente a ustedes por este medio y para mí es motivo suficiente para agradecer al Señor, porque sin lugar a dudas considero que es una bendición de parte de Dios poder hablar de su palabra, porque para hablar de su palabra y compartir con ustedes este tema, yo tengo que leer la Biblia, y eso a mí sin duda me bendice, porque antes que todo me habla a mi vida, así que por esa razón agradezco al Señor. No quiero avanzar en este momento que tengo para compartir la palabra del Señor, sin antes presentar un saludo a todas las madres, porque bien lo saben ustedes, el día domingo 10 de mayo es el Día de las Madres. Y bueno, yo no tengo el privilegio de tener a mi madre presente, así que quiero aprovechar la oportunidad de saludar a mi esposa, la madre de mis 3 hermosos hijos. Deseo que Dios le bendiga grandemente, reconozco en ella su trabajo y reconozco también el trabajo de todas las madres, porque he sido testigo de la crianza, de la formación de mis hijos en manos de mi esposa. Por tanto, mi deseo es que este día domingo, que tiene la oportunidad de compartir con sus hijos, sea un día de dicha para ella. Y extender este saludo a todas las madres de nuestra iglesia, en especial a nuestra pastora, a todas las mamitas, que Dios les bendiga grandemente. También quiero saludar a nuestro pastor, a toda su familia, a mis hermanos de los templos anexos. Siempre nos acordamos del Centro de Estudio y Trabajo, a mis hermanos que se congregan allí, también Dios les bendiga grandemente. Y a nuestros hermanos de San Clemente Norte, que en este año estamos trabajando, ¿cierto?, bajo la dirección de nuestro pastor Jaime Acevedo. Siempre están también en nuestras oraciones. Un saludo para ellos. Bien. El tema que hoy día vamos a compartir con la gracia del Señor es las bodas del Cordero. Hemos venido en estos domingos compartiendo algunos temas y ustedes recordarán los que han estado siguiendo esta secuencia de temas. En mi caso personal he compartido con ustedes el arrebatamiento. Domingo anterior hablábamos del tribunal de Cristo
y hoy día vamos a hablar de las bodas del Cordero. Pero antes vamos a orar, ¿ya? Voy a orar al Señor para que, como es mi fe, me dé de su gracia. Bendito y poderoso Dios, muchas gracias le doy en esta hora porque me permite, Señor, estar frente a estos medios de comunicación para compartir un mensaje de su palabra, especialmente un tema tan hermoso como lo es las bodas del Cordero. Le ruego que me dé su gracia, de gracia también a todos sus hijos quienes van a escuchar su palabra, este tema. Y si alguien, Señor, que aún no le conoce, va a tener la oportunidad de escuchar por estos medios su palabra, le ruego que también le bendiga grandemente. Le ruego que me dé gracia en abundancia para que, Señor, de mis labios salgan palabras que bendigan a los oyentes. Se lo imploro por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien. De inmediato vamos a compartir entonces este hermoso tema que lleva como título Las bodas del Cordero. ¿Ya? La palabra del Señor en Apocalipsis 19:7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Este es un hermoso tema, ¿ya? Y podemos decir que el plan eterno de Dios en relación con la iglesia está a punto aquí de realizarse, ya por lo que es digno de ser glorificado. Ya este plan bendito, eterno de Dios para con la iglesia, ¿cierto?, está ya muy cercano a concretarse. Podemos también en esta hora decir que la iglesia ha estado un tanto ausente por el espacio de tiempo, ¿cierto?, debido a su posición celestial mientras se producían los juicios de la tribulación. Como hemos venido conversando, la segunda venida de Cristo a la tierra tiene varios acontecimientos y hemos tratado en la medida de lo posible de entregar un orden de ellos. Hablamos en primer lugar del rapto, luego de la comparecencia ante el tribunal de Cristo y luego de eso, ¿cierto?, las bodas del Cordero. Pero en ese intertanto que está, ¿cierto?, que la iglesia está gozando de estas bendiciones, en la tierra están también ocurriendo algunos acontecimientos, como, ¿cierto?, es conocido por todos nosotros, y uno llamado la Gran Tribulación. Y en ese acontecimiento también hay varios hechos, ya que mayoritariamente es donde se están, ¿cierto?, llevando a cabo los juicios de Dios. Y uno de estos juicios, ¿cierto?, es la caída de, ¿cierto?, o la destrucción de Babilonia. Esto es literal. Babilonia es una ciudad y es la caída de la Babilonia política y de la Babilonia religiosa. Pero no voy a adentrarme en ese tema porque, si usted se ha podido dar cuenta, yo he estado desarrollando mayoritariamente los temas donde, ¿cierto?, está relacionada la iglesia, los temas que, ¿cierto?, competen a la iglesia, porque nosotros en el momento de la gran tribulación no estamos en la tierra, estamos en el cielo, en la presencia del Señor. Y hay, como le decía, un espacio, ahí la iglesia ha estado ausente por algún espacio de tiempo, debido a su posición celestial mientras se producen los juicios de la tribulación que ocurren en la tierra. Reitero, la iglesia no pasa por la tribulación, ya ha sido arrebatada, ha sido llevada al cielo, y el desenlace de la tribulación es en la tierra. Luego de haber concluido estos con la destrucción de Babilonia, como le decía, vuelve a aparecer en la escena, ¿cierto?, en relación con el acontecimiento glorioso que se anuncia aquí. Me refiero a la iglesia, las bodas del Cordero. Es hermoso este tema. Espero que hoy día podamos ser bendecidos por la palabra del Señor, por este tema en particular, y podamos entender la relevancia de las bodas del Cordero. Vamos a ir adentrándose al momento de ir adentrándonos en este tema, vamos a ir, ¿cierto?, descubriendo algunos hechos que son muy hermosos para nuestras vidas. Bueno, ¿qué son las bodas del Cordero? Bueno, en palabras simples, las bodas del Cordero es la unión de Cristo con su iglesia. Y eso no es menor. Es la unión de Cristo con la iglesia de los salvados, de los santificados con la muerte y por la sangre del Cordero bendito de Cristo el Señor. Entonces, en palabras simples, le reitero, las bodas del Cordero es la unión de Cristo con la iglesia. Ahora,
yo me pregunto, ¿cuántos queremos realmente ser unidos al Señor? ¿Cuántos queremos realmente estar presentes en estas bodas? Porque a veces pedimos al Señor, creemos en Él, le rogamos su ayuda, pero no sé si todos estamos 100% convencidos de lo que significa las bodas del Cordero. Reitero, es la unión de Cristo con su iglesia, ya con su iglesia de una manera eterna. Eso es la boda del Cordero, ya en palabras simples. Así que espero que eso ya nos esté en esta hora conmoviendo. Ya la boda o las bodas del Cordero es la unión de Cristo con la iglesia. Y aquí hay algo que cuando hablamos de las bodas del Cordero, llegamos a una comparación, ya la comparación de las bodas del Cordero con el matrimonio. Bueno, las Sagradas Escrituras comparan permanentemente la unión de Cristo y la iglesia con el matrimonio, ¿ya? Y me quiero detener algunos segundos aquí para hablar del matrimonio. Pero reitero, no voy a hablar de mi matrimonio ni de su matrimonio. Voy a hablar del matrimonio como institución instaurada por Dios. ¿Y por qué siento la necesidad en mi vida de hablar del matrimonio? Las Sagradas Escrituras comparten permanentemente la unión de Cristo y la iglesia con el matrimonio. Comparan permanentemente, ¿ya? La unión de Cristo y la iglesia con el matrimonio. Bueno, esto es porque el matrimonio es el que mejor ilustra esa unión. El mismo Señor frecuentemente tomaba el matrimonio como ejemplo de sus enseñanzas. En Mateo 24 del 1 al 4 y Mateo 25 del 1 al 13, usted encuentra, ¿cierto?, unas referencias a lo que estoy hablando en esta tarde. Por tanto, como le decía, podemos agregar que el matrimonio, y a eso me refiero en esta hora, le insisto, no quiero hablarle de mi matrimonio, no, yo estoy hablando del matrimonio como una institución. Ya puedo hablar del matrimonio, agregar que el matrimonio es la institución más santa, sagrada y honorable instituida por nuestro Dios en su palabra. Simplemente porque el matrimonio es la representación más clara de lo que es la relación entre Cristo, el Señor y su iglesia. Qué importante es esto, hermanos, y perdóneme la sinceridad, pero le reitero, le dije que me iba a tomar unos segundos para hablar del matrimonio. Hoy día, que el matrimonio está tan desprestigiado, está tan desvalorado. Hoy día que el amor se compra de una manera tan barata. Ya, qué pena es hoy día ver, escuchar, enterarse cómo en el mundo entero se ha, ¿cierto?, desvalorado el matrimonio, se ha desconocido la institucionalidad del matrimonio. Ya incluso muchos reniegan contra el matrimonio, muchos hablan en contra del matrimonio. Cuando se habla de matrimonio, ¿cierto?, como que es lo más terrible que puede haber. En esa situación muchas veces uno se encuentra y finalmente eso es por ignorancia, por desconocimiento de la palabra de Dios, por ignorar la palabra de Dios. Ya el matrimonio, aquí como le he estado comentando, es el fiel reflejo de la unión de Cristo con la iglesia de manera permanente. Ya vamos a ir desarrollando este tema y nos vamos a ir dando cuenta de la relevancia del matrimonio. Ahora, yo he dicho, ¿cierto?, que hoy día es muy triste escuchar estadísticas, escuchar en los medios de comunicación seculares, que la institucionalidad del matrimonio ya está prácticamente por muchos destruida, desconocida, poco validada. Aquí yo quiero hacer un alto, amados hermanos, y espero en el Señor que nosotros podamos crear conciencia de lo que está ocurriendo y que nosotros podamos, ¿cierto?, cuidar la institucionalidad del matrimonio al interior de nuestras iglesias, al interior de nuestras familias. Insisto, no quiero dar clases de moral ni hablar de mi matrimonio. Estoy hablando de la institucionalidad del matrimonio y ni siquiera del mío ni del suyo. Estoy hablando de la institucionalidad, ¿cierto?, instaurada por Dios. Y esa institucionalidad nosotros los cristianos debemos defenderla férreamente. Me va a perdonar mi sinceridad y me quiero dirigir a la juventud de nuestra iglesia. ¿Por qué a la juventud? Porque bueno, nosotros ya constituimos ya, ¿cierto?, el matrimonio. Yo, gracias al Señor, tengo más de 30 años de matrimonio, por lo tanto, las generaciones futuras son las que, ¿cierto?, se verán enfrentadas a esta decisión.
¿cierto?, de tomar estado de matrimonio o no. Amados hermanos, con mucha tristeza hoy día observamos que también las juventudes de nuestra iglesia, o los cristianos, para no aquí hacer escarnio solo de la juventud, hoy día también, ¿cierto?, han desvalorizado la institucionalidad del matrimonio. Qué pena, cuando nosotros leemos la palabra de Dios y vemos cuán, ¿cierto?, honorable consideró nuestro Dios el matrimonio, da mucha pena ver lo que está sucediendo. Y hago un llamado al pueblo cristiano por intermedio, ¿cierto?, de estos medios de comunicación, para que volvamos, ¿cierto?, a valorar la institucionalidad del matrimonio, para que volvamos a considerar, ¿cierto?, la honorabilidad del matrimonio. Me van a perdonar mi sinceridad, pero hoy día es muy fácil encontrarse, ¿cierto?, con las personas que han decidido llevar una vida en pareja, desvalorizar el matrimonio y simplemente no considerarlo. Y no quiero con esto responsabilizar a los padres cristianos, porque yo sé que los padres cristianos les hablamos a nuestros hijos. Yo quiero hacer un llamado a quien toma la decisión de llevar una vida en pareja. Esta tiene que estar regida, esta tiene que estar bajo, ¿cierto?, la institucionalidad del matrimonio. De lo contrario, no estamos agradando a nuestro Dios. Probablemente yo pensaba, cuando venían a mi mente, a mi corazón estas palabras, alguien le va a colocar, ¿cierto?, un no me gusta a esta grabación. Pero yo pensaba y decía, ¿cómo podemos nosotros borrar lo que está escrito en la palabra del Señor? De ninguna manera. Por tanto, tenemos que hablar de aquello. Sin lugar a dudas, el llamado es al pueblo cristiano a valorizar, a aconsejar que el matrimonio es una institución honorable y que debemos nosotros los cristianos defenderlo férreamente. Hoy día, para muchos, el matrimonio, ¿cierto?, es un trapo, ¿cierto?, utilizado para cualquier cosa, está en labios de los circuncisos, lo toman para burlarse de la unión de las personas y no tienen mayor interés en él. Pero quiero decirle, nosotros hemos venido hablando del tribunal de Cristo. De todas estas cosas vamos a tener que dar cuenta un día. De todas estas cosas. Amado hermano, que Dios le bendiga, que Dios le ayude a la juventud de nuestra iglesia, que yo sé que el ser humano es una persona eminentemente social, está hecho para vivir en pareja. Excepciones honrosas, pero está hecho para vivir en pareja. Y ahí es el llamado por la palabra de Dios, insisto. Si usted y yo hemos decidido vivir en pareja, la forma de hacerlo es tomando estado de matrimonio. El matrimonio es honorable ante Dios. Que Dios le bendiga. Me he tomado este minuto ya para resaltar lo que es el matrimonio, porque irá apareciendo, ¿cierto?, en este tema. Por tanto, podemos agregar, como le decía, que el matrimonio es la institución más santa, sagrada y honorable instituida por nuestro Dios en su palabra. Simplemente porque el matrimonio es la representación más clara de lo que es la relación entre Cristo el Señor y su iglesia. Que Dios nos bendiga. Bien, avanzando en el tema, el lugar de las bodas se llevará a cabo en el cielo, después del juicio de Babilonia. ¿Ya? El tiempo de las bodas debe ser muy próximo a la venida del Señor. Bueno, debemos entender que aquí estamos hablando de asuntos celestiales y no terrenales. ¿Ya? Por eso nosotros lo que hacemos, o yo en lo particular, lo que hago es tratar, ¿cierto?, de ubicar, de acuerdo a los relatos de la palabra del Señor, estos sellos, pero tengo claro que estoy hablando, ¿cierto?, de asuntos celestiales, no terrenales. Por lo tanto, reitero, por la palabra del Señor ubicamos la boda del Cordero después del juicio a Babilonia, es decir, muy próximo ya, ¿cierto?, a la segunda venida del Señor, cuando Él viene junto a su pueblo, posa sus pies en el Monte de los Olivos. Ahí situamos ¿cierto?, las bodas del Cordero. Apocalipsis 19 del 1 al 7, 21, Apocalipsis 21 del 9 al 10 nos reafirman, ¿cierto?, lo que estoy diciendo. Bueno, determinar quién es el esposo creo que es más fácil, ¿ya? El esposo es Cristo, llamado aquí el Cordero debido a que Él se entregó en sacrificio por nuestros pecados, semejante al hecho cuando los hebreos traían corderos para sacrificar por los pecados del pueblo. Juan 1:29, 3, 28 y 29 nos hablan de estas cosas.
Pero en definitiva, Él es el Hijo del Rey. Mateo 22, del 1 al 14. Cristo el Señor es el esposo, ya es el Hijo del Rey, como dice, ¿cierto? Mateo 22, del 1 al 14, donde el Rey, ¿cierto?, prepara estas bodas para su Hijo. Finalmente, ahí en Mateo aparece que el Señor es el Hijo del Rey. Entonces tenemos claro que el esposo es Cristo el Señor. Ya dijimos al inicio, las bodas del Cordero es la unión entre Cristo y la iglesia. Por lo tanto, la esposa, ¿cierto?, claramente es el pueblo de Dios. Y aquí vamos a tomarnos un tiempito para poder aclarar probablemente en mayor detalle algunas dudas que pueden surgir. ¿Ya? En los días del Antiguo Testamento, la esposa era Israel. ¿Ya? Jeremías capítulo 2, versículo 2. Voy a leer lo que dice ese versículo. Reitero, en el Antiguo Testamento, ¿cierto? En los días del Antiguo Testamento, la esposa, ya, o la novia, era Israel. Vamos a leer aquí lo que dice Jeremías capítulo 2, versículo 2. Anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la felicidad de tu juventud, del amor de tu desposorio. El profeta Jeremías hablando a Israel, ¿cierto?, por orden de nuestro Dios. Anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la felicidad de tu juventud. Mire qué hermoso es esto. Del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Cristo vino a esa esposa como el esposo para llamarla a las bodas, pero los suyos no le recibieron. Mateo 9:15. Ahora Israel es llamada mujer ramera. Ezequiel 16:35. Amados hermanos, hermanas que me escuchan en esta hora, no sé si a usted, ¿cierto?, le producen algo estas palabras, le conmueven estas palabras. A mí me provoca algo de tristeza de escuchar, ¿cierto?, de leer al profeta Jeremías. Me parece estar escuchándolo cuando hablaba, ¿cierto?, al pueblo de Israel, y cómo el Señor, cómo nuestro Dios trataba a aquel pueblo. ¿Ya? Me he acordado de ti, de la felicidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto. Mire qué hermoso. Pero qué pena es luego, ¿cierto?, escuchar el relato de Ezequiel. Ahora Israel es llamada mujer ramera, Ezequiel 16:35. Qué pena es ver ese contraste del pueblo de Dios. A mí me produce pena, me da tristeza, porque finalmente, ¿cierto?, lo que estamos observando aquí es la traición de esta esposa, por algo más tarde llamada mujer ramera. Esto indica, ¿cierto?, espiritualmente hablando, que esta esposa, esta novia, ya se fue tras otros novios, tras otros varones. Ya, ¿cierto?, este compromiso, este convenio de desposorio, lo dejó de lado y se fue tras otros varones. Y ahí, ¿cierto?, eso es motivo de tristeza para el esposo, ¿cierto?, que él la había elegido. Así que Dios nos ayude para ir entendiendo, ¿cierto?, lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Dijimos que la esposa es el pueblo de Dios, pero lamentablemente tenemos que decirlo por la palabra del Señor con tristeza, que el pueblo de Israel, ¿cierto?, ahora es llamado mujer ramera. Usted conoce la palabra del Señor y sabe cuántas veces Dios le habló a su pueblo. Este pueblo momentáneamente obedecía, pero luego se iba tras otros dioses, ¿cierto?, dioses paganos, y por esas causas, ¿cierto?, finalmente nuestro Dios, ¿cierto?, lo llama mujer ramera en Ezequiel 16:35. De manera que ahora la esposa es la iglesia. Efesios 5, 22 al 32, le invito para que calmadamente después lea estos versículos, ¿ya? Vamos a leer el 31 y el 32, son varios versículos, del 22 al 32. Dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahí el apóstol Pablo se refiere, ¿cierto?, al matrimonio, que lo dije al principio, es una institución, ¿cierto?, honorable, y que hoy día, reitero, con mucha tristeza lo digo, muchos
qué manera de desacreditar, ¿cierto?, de manera terrible el matrimonio, desconociendo el valor que Dios le da al matrimonio. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y el versículo 32 de Efesios 5 dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Reitero esta parte: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El apóstol Pablo, ¿cierto?, hace una relación, ¿cierto?, estrecha entre lo que es la unión de un hombre y una mujer en matrimonio respecto a la unión de Cristo y la iglesia, ¿cierto?, en las bodas del Cordero. Entonces, yo sé que usted ya está entendiendo la palabra del Señor y está comprendiendo lo relevante, ¿cierto?, lo solemne que serán estas bodas y lo solemne y relevante que es el matrimonio. Y qué pena, reitero, ¿cierto?, cómo lo hemos desacreditado aquí, en la tierra, en nuestros días. El llamado por la palabra del Señor es para que demos pie atrás, ¿cierto?, y que defendamos la institucionalidad del matrimonio férreamente frente a nuestra familia, frente a nuestros hijos. Insisto en esto, ¿ya? Yo no quiero, reitero, responsabilizar a los padres en la totalidad de lo que está pasando, porque yo sé que los padres les hablan, y la Biblia dice: mía es el alma del padre, mía es el alma del hijo, el alma que pecare, ésta morirá. Quien tome esa mala decisión, ¿cierto?, de llevar una vida en pareja fuera del matrimonio, si no arregla su vida a tiempo y el Señor le sorprende en su venida de esa manera, créame que en el tribunal de Cristo tiene que dar una cuenta por esto, ¿ya? Y probablemente allí va a tener pérdida. Y la palabra del Señor es mucho más dura aún, pero no quiero profundizar en esta oportunidad porque no es el tema, ¿ya? Pero la palabra del Señor es mucho más dura aún. Dice, ¿cierto?, que los adúlteros, los fornicarios, no entrarán en el reino de los cielos. Que Dios tenga piedad y misericordia de su pueblo. Amados hermanos, quiero con estas palabras resaltar, insisto, la institucionalidad del matrimonio. Debemos, ¿cierto?, nosotros proclamarle a nuestra juventud que la forma de unirse, ¿cierto?, en vida de pareja es por medio del matrimonio. De toda otra forma está, ¿cierto?, desacreditada y está claramente, ¿cierto?, contraviniendo la palabra del Señor, que es la Santa Biblia que tengo aquí en mi mano. Que Dios nos bendiga. Vamos entonces entendiendo, reitero, la relevancia de esta unión. Hay un recorrido posbodas. ¿Qué ocurre después que, ¿cierto?, se lleva a cabo la unión de Cristo y la iglesia, el pueblo de Dios, ¿cierto?, los que nos fuimos en el rapto de la iglesia? Acontecimiento que ocurre, reitero, posterior al tribunal de Cristo. Luego de eso se desatan los juicios de la gran tribulación en la tierra. La iglesia queda en un periodo, ¿cierto?, de espera y aparece nuevamente ya prácticamente al final de la tribulación, cuando es la caída y destrucción de Babilonia. Y ahí, disculpe, hermano, hay un poco de tos. Y ahí, ¿cierto?, es el momento en que se lleva a cabo este hermoso, ¿cierto?, acontecimiento, las bodas del Cordero. Pero hay un recorrido posbodas. ¿Qué pasa después de eso? Bueno, después de las bodas de Cristo se dirigirá con la iglesia a la tierra. Primera de Tesalonicenses 3:13, ¿ya? Cuando, ¿cierto?, se llevan a cabo las bodas, posterior a eso, Cristo el Señor viene ya en su segunda venida a la tierra y la esposa le acompaña, la iglesia le acompaña. Primera de Tesalonicenses 3:13. Este viaje durará por un espacio de 1000 años, ¿ya? Voy a leer esta parte de Apocalipsis 19, que me gusta mucho, y usted léalo también en su casa después tranquilamente, ya, del 11 al 14. Lleva como subtítulo El jinete del caballo blanco. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre,
y su nombre es el Verbo de Dios. Y escúchame esta parte. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Se acuerda del tribunal de Cristo? De la comparecencia al tribunal de Cristo. ¿Cuáles eran, cierto, los vestidos con los que teníamos que estar en aquel lugar? Dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Las acciones justas de los santos, cierto, son estos vestidos de lino finísimo. ¿Quiénes somos los que, cierto, vamos a portar, vamos a vestir estos vestidos, valga la redundancia? La iglesia del Señor. Por eso decimos que después de las bodas, Cristo se dirige a la tierra con la iglesia. ¿Ya? Este viaje durará por el espacio de 1000 años. Después del reinado milenial sobre la tierra, Cristo con la iglesia y con los santos volverán por un tiempo indefinido nuevamente al palacio del Padre, y durante ese tiempo la tierra será purificada. Segunda de Pedro 3:13. ¿Ya? No voy a adentrarme en el tema del milenio, pero ya claramente, cierto, nos estamos posterior a las bodas del Cordero, a la finalización de la gran tribulación en la tierra, ya nos estamos acercando raudamente, cierto, al reinado milenial, y por eso dice, cierto, este relato que después, cierto, de las bodas, Cristo se dirige a la tierra, ya, y estará, cierto, con la iglesia en la tierra por un periodo de 1000 años. Vamos también hoy día a hacer la diferencia entre los llamados a la cena de las bodas del Cordero, que no es lo mismo que las bodas del Cordero. Los llamados a la cena de las bodas del Cordero. La cena de las bodas del Cordero no es lo mismo que la boda del Cordero o que las bodas del Cordero. La cena de las bodas del Cordero se trata de un acontecimiento diferente a las mismas bodas del Cordero. En la festividad que en el contexto hebreo seguía a la celebración de la unión matrimonial. Eso también en nuestro contexto hoy día. Después de la boda hay, cierto, una cena, hay una fiesta, ¿ya? Y son dos instancias distintas. En la boda o en las bodas está el esposo y la esposa, el novio y la novia. Son los, cierto, que los participantes directos. No siempre están todos los invitados ahí presentes. Algunos llegan solo a la cena, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer esa diferencia. La cena de las bodas del Cordero, reitero, es un acontecimiento diferente a la boda en sí. Y ahí, cierto, nosotros tenemos que hacer una diferencia, y yo me gozo en esto porque hay un premio especial para la iglesia del Señor. ¿Será por la fidelidad que ha tenido para con Dios? Sin lugar a dudas, una iglesia que le ha esperado por años, por cientos y miles de años. Y la iglesia es la novia, es la esposa del Cordero, de Cristo el Señor. ¿Ya? Y esta la componen los que han sido, cierto, arrebatados en el rapto de la iglesia. Y la cena de las bodas del Cordero es otra instancia. El acontecimiento de la cena de las bodas ahora involucra a Israel y a las naciones salvas que estén en la tierra en la segunda venida de Jesucristo. La festividad de la cena de las bodas tiene que extenderse necesariamente al reino milenial. ¿Ya? Ahí, en la cena de las bodas del Cordero, cierto, considera al pueblo de Israel. Acuérdese que, lamentablemente, cierto, en un principio dijimos que el pueblo de Israel era la esposa, pero dejó de serlo por haber, cierto, vuelto la espalda a este esposo, haberle traicionado. Pero bueno, aquí una vez más vemos reflejados el inmenso amor de Dios. Nuevamente se vuelve a acordar de su pueblo y están ellos también considerados en la cena de las bodas del Cordero. Y todas las naciones, cierto, que alcancen salvación en aquel tiempo también serán parte de la cena de las bodas del Cordero. ¿Ya? Estos invitados son los llamados. A estos pertenecen todos los salvados después del rapto de la iglesia. Incluso en la gran tribulación van a haber salvados. ¿Ya? Pero, reitero, esa instancia no es para la iglesia. No vaya a estar pensando usted, bueno, si no me voy en el rapto, me salvo en la gran tribulación. Déjeme serle sincero. Si no somos capaces, entre comillas, porque la salvación es por gracia,
Pero si no somos capaces de cuidar, de llegar a la presencia del Señor mediante su gracia presente, difícilmente vamos a hacerlo en la gran tribulación. Nuestra instancia es el rapto de la iglesia, es la venida del Señor a buscar a su pueblo. Entonces, aclaro esto porque alguien puede decir, bueno, si no, me salvo en la gran tribulación. En la gran tribulación es una instancia muy terrible, dice la Biblia que allí, cierto, habrá un dolor que nunca se ha experimentado, ¿ya? Así que por lo tanto, amado hermano, ni pensarlo, ¿ya? Estos invitados son los llamados a estos pertenecerán todos los salvados después del rapto de la iglesia. La misma iglesia propiamente dicha no puede ser esos llamados, porque no es necesario llamar a la esposa, ya que sin su presencia no es posible celebrar las bodas. La iglesia no es llamada, no es invitada. La iglesia es la esposa, es parte de las bodas. Por lo tanto, los llamados que aparecen en la Biblia no son la iglesia, son, cierto, aquellos salvados después del rapto de la iglesia. Ahí hay varias instancias, hay varias resurrecciones, pero lo resumimos en esto. A estos llamados hace alusión, cierto, al pueblo de Israel y a las naciones salvas que estén en la tierra en la segunda venida de Jesucristo. Ya que ahí podemos entonces hacer la diferencia. ¿En qué tiempo de esta boda nos encontramos como iglesia? Esto es importante, ¿ya? Esto es importante que nosotros lo podamos entender. En tiempos antiguos, en una boda hebrea, era el padre del novio el que buscaba a la novia para su hijo. Lo hizo Abraham, Génesis 24, 1 al 6, ¿ya? Una vez encontrada la novia adecuada, el padre hacía comparecer a su hijo ante testigo y se establecía un convenio llamado desposorio. Por eso yo le decía al principio, ¿cierto?, que me da un poco de tristeza el pueblo de Israel porque ellos fueron parte de este convenio llamado desposorio. Ellos estuvieron, ¿cierto?, en este propósito de Dios, pero a raíz de que le volvieron la espalda, lo traicionaron, no le recibieron, ya fueron llamados después mujer ramera. Mire, y ahora nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto. Dice que una vez encontrada la novia adecuada, el padre hacía comparecer a su hijo ante testigos y se establecía un convenio llamado desposorio. En esa instancia se encuentra la iglesia del Señor, en el que se determinaba, entre otros casos, la fecha de las bodas. Como le decía, en sentido figurado, el tiempo de la dispensación de la iglesia cumple con el compromiso de desposorios. El Padre llama a los pecadores y los conduce a Cristo, formando un pueblo que es también un cuerpo en el Hijo y que es la esposa del Cordero. Voy a leerle Juan capítulo 6, versículo 37, 45 y 44 y 45, ¿ya? Para que podamos entender en mayor detalle lo que yo estoy diciendo. Le dije Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 37 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene yo no le echo fuera. El 44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Es el Padre, ¿cierto?, el que trae, como le decía, o llama a los pecadores y los conduce a Cristo, y forma con todos nosotros este pueblo, este cuerpo, ¿cierto?, un cuerpo en el Hijo Jesucristo, que, ¿cierto?, es la esposa del Cordero. Entonces, claramente la palabra del Señor, ¿cierto?, nos dice en esta hora que la esposa es la iglesia de Cristo. Ya los convidados a la cena de las bodas del Cordero, allí entra el pueblo de Israel y entran también las naciones que sean salvadas en los días de la gran tribulación.
Nosotros tenemos este privilegio, yo lo considero un privilegio, una bendición. Por eso es importante, ¿cierto?, que nosotros le demos la solemnidad, ¿cierto?, al matrimonio, que es el fiel reflejo de estas bodas que le corresponde. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Ya, finalmente queremos decir o compartir con ustedes el siguiente versículo o la siguiente reflexión que tiene relación con 2 de Corintios. Quien tiene la promesa de Dios y vislumbra por la fe el horizonte glorioso de la comunión eterna con Jesucristo. Eso es las bodas del Cordero, es la unión, la comunión eterna con Jesucristo. Perfecciona la santidad en el temor de Dios. Entonces es necesario recordar continuamente, amados hermanos, hermanas, que la santidad en los cristianos no es una opción, es un principio de vida del creyente. Ya nosotros no tenemos que considerar la santidad como una opción. La santidad es el principio de vida del creyente, porque a medida que hemos ido desarrollando este tema, usted ha podido ir dándole la relevancia que, ¿cierto?, tiene, ¿cierto?, esta unión. Esta unión es hermosa. Quiero nuevamente llamarle a la meditación. ¿Usted está realmente, estoy yo realmente interesado en esta unión? ¿Estoy realmente interesado en estas bodas? Pareciera que cuando lo leemos, lo escuchamos en las predicaciones, en las congregaciones, pareciera que fuera algo distante, un hecho que no nos involucra, pero permítame decirle, le prometo por la palabra del Señor, que allí va a estar la iglesia del Señor, que allí vamos a estar nosotros, que no es un hecho distante, que no es un hecho lejano, ya que es un hecho o es un acontecimiento que va a ocurrir para la iglesia del Señor. Ya le he estado relatando, después del arrebatamiento, el tribunal de Cristo, se desarrolla la gran tribulación y al final de esta, ya próximo a la segunda venida del Señor, se desarrollan las bodas del Cordero, que es, reitero, la unión ya entre Cristo y la iglesia, y eso a usted y a mí, amado hermano, nos tiene que producir gozo, alegría, estar, ¿cierto?, con el Señor. Mire, para ir terminando, usted podrá entender que cuando, como dice la Biblia, se dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿cierto?, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Lo que ahí representa ese versículo, ¿cierto?, es una unión, es una unión, ¿cierto?, perpetua, como lo dice la palabra del Señor, hasta que la muerte los separe. Es una unión perpetua aquí, ¿cierto?, en la tierra, y eso representa la unión de Cristo y la iglesia. Esta comunión que se genera en el matrimonio. Qué importante, reitero, ¿cierto?, es que nosotros cuidemos, ¿cierto?, de la institucionalidad del matrimonio. No prestemos oído a lo que está pasando en nuestra sociedad. Cuánta pena y tristeza nos ha provocado a nosotros los cristianos las nuevas leyes que han salido. Debemos elevar la voz, debemos hablarle a nuestros hijos, debemos hablarle por la palabra del Señor, que todo aquel que tome estas terribles determinaciones tiene que responder un día, y por la palabra del Señor, como dijo un gran predicador, ¿cierto?, de Dios, le prometo que un día estaremos frente al tribunal de Cristo por la palabra de Dios y tendremos que dar cuenta de todas estas cosas. Ya, amado hermano, la intención nuestra junto a mi hermano Juan Arco es desarrollar estos temas para que vayamos reflexionando, para que vayamos, ¿cierto?, conociendo la posición de la iglesia frente a estos temas. Yo deseo que Dios le bendiga grandemente. Espero que el Señor, ¿cierto?, le dé mayor gracia cuando usted lea estos versículos que yo he ido mencionando para poder entender, ¿cierto?, este hermoso tema, lo relevante que es. Y finalmente termino diciendo, es importante que lo entendamos en lo más profundo de nuestro corazón, que esto no es algo distante, esto es algo propio nuestro, es algo que va a acontecer, la unión que vamos a tener con Cristo el Señor en las nubes. Y eso es importante que usted y yo lo deseemos en nuestro corazón.
¿De qué otra forma vamos a estar esperando al Señor? ¿De qué otra forma, si solamente nos interesan los beneficios que el Señor nos pueda entregar? Ya, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y Dios a cada uno de nosotros, ¿cierto? Como lo ha dicho su palabra en esta tarde, nos vaya preparando, ¿cierto? Para cada día estar, ¿cierto? Aptos para, ¿cierto? Conformar esta hermosa, ¿cierto? Unión entre Cristo y la Iglesia. Que Dios le bendiga grandemente. Vamos a orar al Señor para que Él confirme, ¿cierto? Este tema, su palabra en nuestras vidas. Padre bueno, santo y celestial, gracias le doy en esta hora de la tarde ya, porque usted me ha permitido poder compartir su palabra, este hermoso tema, Señor, para que llegue por intermedio de estos medios de comunicación a sus hijos, a mis hermanos. Y también si alguien que aún no le conoce, Señor, escucha este relato hermoso de las bodas del Cordero, permita que pueda, Señor, hacer vida su palabra en su corazón. Trate usted con él, con ella, bendígale, abra su entendimiento para que también pueda entender, Señor, que todavía hay tiempo, todavía es el momento para que nos volvamos a usted, Señor bendito y poderoso, y nos conduzcamos en esta vida en el temor a usted para ser parte de esta hermosa unión que va a ocurrir muy pronto en los cielos, la iglesia junto a usted. Gracias, Señor, le pido que confirme su palabra, se lo ruego todo por Cristo su Hijo, nuestro Salvador. Amados hermanos, me despido en el amor del Señor. Y si es la voluntad de Dios, pronto estaremos con algún nuevo tema de la palabra del Señor para que seamos, ¿cierto?, grandemente bendecidos en estas tan hermosas escuelas dominicales que echamos de menos el poder congregarnos, donde ya más tranquilo, allí en aquel lugar nosotros estudiamos la palabra del Señor. Pero este es el medio que hoy día, ¿cierto?, el Señor nos tiene, a Él le ha placido que así sea y deseo que Dios le bendiga. Me despido. Y nuevamente reitero los saludos a todos mis hermanos, a nuestros pastores y en especial a las madres, ¿cierto?, de nuestra iglesia y a todas las mamitas que puedan escuchar esta grabación. Que Dios les bendiga grandemente. Amén. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para sus vidas. Para nuestro Dios sea toda honra y toda gloria. Departamento de Comunicaciones Talcasur, compartiendo bendiciones.